Ya queridos, esto se está grabando, así que vamos a empezar entonces en lo que quedamos antes. Ustedes me avisan, pregunta, ¿se ve en la diapositiva o no? Ahora se ve usted, profe, no se ve la guía, o sea, Ah, la guía. súper. Ya, acá. Eso necesitaba saber. Aquí, compartir. ¿Ahora sí lo ven? Sí, Ya, súper. Ya, mis queridísimas y queridísimos. Entonces, nos quedamos en esta pregunta, bueno, el por qué es importante eh, estudiar la didáctica, porque en el fondo lo que estamos haciendo ahora es estudiar la didáctica. Esta parte es como, esta primera unidad es un poco árida a propósito de que hay que conocer ciertas cuestiones, como por ejemplo, vamos a hablar un poquito sobre epistemología de la didáctica de las ciencias sociales, vamos a conocer cuáles son las ciencias sociales, cuál es su epistemología y por lo tanto cómo le aportan a la enseñanza de la historia y la geografía. Entonces, en esta instancia el recorrido va a ser un poco más lento, pero de verdad que es bien interesante, sobre todo para el proceso de formación de ustedes como profesora y profesores. Pues bien, me quedé en esto, la enseñanza. La enseñanza es un concepto que para nosotros es fundamental porque es nuestra marca, es nuestro sello. Si nosotros sabemos mucho sobre una disciplina en particular, pero no sabemos transmitirla, no somos buenos profes, no somos buenas profas. Va a ser complicado que puedan entonces desarrollarse como profesionales de la enseñanza. Por lo tanto, el gran ejercicio de la didáctica, acuérdense, es la enseñanza. El ejercicio de la didáctica es la enseñanza. Y tenemos que ser creativos, tenemos que ser artistas, y también tenemos que seguir aprendiendo, seguir leyendo libros, preguntándonos qué hacemos bien, qué hacemos mal. El gran ejercicio de enseñar significa cuestionarnos constantemente. ¿Estaré transmitiendo bien o estaré transmitiendo mal? Y eso es relevante porque eh, nos lleva entonces al siguiente punto. Cuando nosotros pensamos en la construcción de una secuencia de enseñanza, debemos necesariamente de pensar también, por ejemplo, en quiénes son nuestros estudiantes. Eh, ¿Dónde viven nuestros estudiantes? Y ojo con esto, porque el dónde vive no necesariamente tiene que ver con una escala local, sino que también ahora es súper importante determinar también dónde viven mis estudiantes a una escala global. Y me detengo en esto porque nosotros hoy día vivimos un mundo que es un mundo globalizado, eso ustedes lo saben, pues todo muy inteligente, y por lo tanto, lo que pase fuera de la localidad, de la comuna, de la región, finalmente va a condicionar también el accionar más privado. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en la enseñanza, pero en una enseñanza ajustada al contexto, ese contexto es el contexto local y el contexto global. Por ejemplo, hoy día hay un desarrollo en tercero y cuarto medio de algo que se denominan las habilidades del siglo XXI. Y las habilidades del siglo XXI tiene que ver básicamente con capacidades o competencias que todos los niños y niñas debiesen de tener para poder vivir en este mundo tan dinámico y tan cambiante. Fíjate cómo estamos ahora. Eh, y por lo tanto, cuando pensemos primero en cómo voy a secuenciar mi enseñanza o mi proceso de enseñanza, tengo que saber quiénes son mis estudiantes, dónde viven, tanto a nivel local como a nivel global. Porque eso finalmente te va a permitir a ti decir, lo que yo estoy enseñando será realmente lo que necesitan mis estudiantes, todo desde la óptica de la historia, ¿cierto? De la geografía. Si yo no me pregunto quiénes son mis estudiantes, dónde viven mis estudiantes, cómo es el mundo que viven mis estudiantes, lo más probable es que esté hablando solo al aire, porque aquello que estoy tratando de transmitir no le es significativo, es decir, no les es importante, y por lo tanto no hay esto que se denomina aprendizaje significativo. El tercer punto plantea
el ejercicio, es decir, la planificación del cómo yo voy a enseñar, ¿sí? Para mí, por ejemplo, para mí la planificación y gestión de la enseñanza de este concepto de didáctica parte de la lógica que nuestra situación es distinta. No nos vemos, no nos podemos ver y compartir de forma tan directa. Por lo tanto, ese primer obstáculo me obliga a mí a gestionar, es decir, a planificar este modelo de enseñanza de una manera distinta. Y por ejemplo, en términos de tiempo, nuestras clases durarán 30 minutos el primer bloque, 10 minutos de descanso, 30 minutos del segundo bloque, y luego entonces nos volveremos a encontrar la próxima semana. No es porque yo no quiera estar mucho tiempo con ustedes. El problema es que esta cosa me permite 40 minutos. Por lo tanto, el profe y la profa, cuando gestiona su proceso de enseñanza, tiene que pensar en que todo lo que ella pretenda transmitir o él pretenda transmitir tiene que estar tremendamente bien gestionado y bien organizado. Esto no quiere decir, mis queridos y queridas, que la enseñanza sea un acto rígido, que no pueda ir transformándose a medida que ustedes vayan desarrollando el acto de enseñanza. Más bien todo lo contrario. El ejercicio de la enseñanza es un ejercicio que es dinámico y que por lo tanto nos va a exigir a nosotros una capacidad de improvisación controlada, una capacidad de improvisación controlada en el sentido de que, bien, yo planifiqué un inicio, pero también planifiqué una meta final. Entonces, no importa si tuve que tomar 3 caminos en vez de 2 para llegar a la meta. ¿Bien? A eso me refiero. Es decir, ustedes dijeron voy a tomar 2 caminos para llegar a la meta, pero en el transcurso te pasó que estos 2 caminos no fueron suficientes, entonces tú lo que hiciste fue improvisar dentro de un margen un camino nuevo para poder llegar a la meta que ya te habías planteado. A eso me refiero. Por lo tanto, gestionar la enseñanza siempre tiene que ser bajo un contexto local, global, y por lo tanto también debe determinar qué es lo que realmente es necesario para mi estudiante transmitir. Y ahora le sumamos a que ojalá siempre el proceso de enseñanza tenga una meta, por lo menos querido y quería una meta. Yo no soy muy ordenado, pero siempre me planteo una meta, porque eh, tener una meta te va a permitir a ti entonces la improvisación dentro de un marco. Como les decía, tal vez al principio pensé solo en 2 caminos para la meta, pero con el transcurso de la clase, por ejemplo, me di cuenta que necesitaba un tercer camino. Y ese tercer camino entonces es el que usted desde sus conocimientos didácticos puede improvisar y además desde sus conocimientos disciplinarios. Eh, el punto de esta diapo tiene que ver con determinar con exactitud cuál es el principal interés que tiene la didáctica. Recuerden ustedes que cuando hablemos de didáctica estamos hablando de enseñanza. Entonces, ¿cuál es el gran interés de la didáctica? En este caso en particular, el gran interés de la didáctica es cómo vamos a enseñar, en exclamación, pero también en pregunta, es decir, pero ¿cómo voy a hacer para poder enseñar la historia de Chile? En particular, ¿cómo voy a hacer para poder enseñar, qué sé yo, la conquista? ¿Sí? Entonces, ese es su gran labor como didacta, el pensar constantemente en cómo voy a enseñar yo algún tópico de la historia, de la geografía, algún tema, algún contenido o materia, como malamente se llama, ¿no? O se llamaba. Por lo tanto, este apunte es trascendental, porque te va a permitir a ti empezar a pensar como didacta, ¿sí? El principal interés de la didáctica es cómo vamos a enseñar, qué caminos voy a tomar para que el saber sabio se transforme en saber enseñado y mi estudiante logre definitivamente aprender lo que yo quiero que él o ella aprenda. Para llegar entonces a la constitución de este pensamiento, yo tengo que considerar ciertos aspectos. Y estos aspectos son múltiples, porque la didáctica es compleja, porque es profunda, porque se fue construyendo con el tiempo. Entonces, cuando me detengo y yo digo, bueno, ¿cómo le voy a enseñar a los chiquillos didáctica? Tengo que pensar y considerar en gestionar, pero teniendo en cuenta lo siguiente.
Los elementos que todo proceso de enseñanza, o sea, los elementos didácticos son los siguientes. El estudiante. ¿Sí? Primero tengo que saber quiénes son mis estudiantes. Por eso para mí fue una enorme satisfacción y una alegría, por supuesto, saber que ustedes iban a estar acompañándome en este curso. Porque yo ya sabía con qué tipo de hombre y de mujer, ¿cierto?, me estaba enfrentando. Entonces, listo, pensé primero en ustedes, es decir, qué tipo de estudiante yo tengo en mi sala de clase. Otro elemento son los objetivos, es lo que te decía yo, es decir, yo que tengo un problema de concentración y de organización, de déficit de atención, dice mi esposa que también es profe, siempre me planteo un objetivo, decir, bueno, ¿qué es lo que quiero? Ya, ahí voy a llegar, entonces, en el trayecto, si tengo que hacer una improvisación organizada, la realizaré. ¿Qué es lo que busco? ¿Qué ando buscando hoy día? ¿Cuál es mi sentido en la clase del día de hoy? El profe, la profa, súper importante. Yo tengo que finalmente también detenerme a determinar cuál es mi función dentro de la sala de clase. Y esta es una cuestión que nos ha costado mucho a los profes que ya llevamos más tiempo en esta cuestión. Me refiero yo a que, ¿seré yo el protagonista en la clase y hablaré durante 90 minutos? ¿O seré más bien un orientador, un guía, un facilitador para poder llegar a esos objetivos o metas que yo me he planteado? ¿Sí? Entonces es súper importante pensarte hoy día cuál es tu rol o qué rol quieres jugar dentro de la sala de clase. ¿Bien? Quiero ser el profesor que dirige, el que protagoniza, o el que orienta, el que guía, el que promueve, el que genera interés dentro de una organización preestablecida por ti como un profesional de la enseñanza o una profesional de la enseñanza. El concepto de materia, que es otro de los aspectos que hay que considerar, tiene que ver con aquello que nosotros hoy día conocemos como contenidos. ¿Sí? Es decir, qué temas o qué temática yo pretendo transmitirle de mi saber sabio, ¿sí?, hasta este estudiante que no tiene idea de lo que yo quiero enseñarle. ¿Sí? Aquí es súper importante que ustedes, porque son los indicados como profesionales de la enseñanza, siempre determinen un objetivo que tenga que ver, un objetivo en términos de contenido que sea muy abordable. Por ejemplo, hoy día yo estoy solo tratando de explicarles sobre una palabra didáctica, no más que eso. Porque las circunstancias son distintas, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes tienen que hacer lo mismo. Entonces, si quieren, por ejemplo, o necesitan enseñar sobre la colonia, ¿pero qué aspecto? ¿La sociedad colonial? ¿La economía colonial? ¿O los conflictos bélicos en la colonia? ¿O quieren hablar sobre la mujer en la colonia? ¿Sobre los niños y niñas en la colonia? ¿Me entienden? Entonces, la materia es el contenido que usted quiere desarrollar. Pero mi consejo, con harto cariño, es que usted siempre determine un contenido que sea preciso y que sea muy abordable para poder alcanzar el objetivo que usted se ha planteado. La metodología. Ese es otro de los aspectos que nosotros los profesores y profesoras tenemos que tener en consideración siempre. Es decir, ¿cómo voy a transmitir? ¿Cuáles van a ser los caminos que voy a utilizar para transmitir lo que yo quiero enseñar? ¿Sí? Lo que yo quiero que mis estudiantes logren adquirir, que es lo que nosotros entendemos como aprendizaje. La metodología, entonces, siempre debe ser seleccionada respondiendo a las necesidades de mi estudiante, a sus características contextuales, tanto locales como globales. ¿Sí? La metodología, en el fondo, responde a la estrategia, es el paso a paso. Y ese paso a paso yo lo pienso cuando estoy gestionando mi idea. ¿Sí? A ver, ¿cómo lo voy a hacer? Yo estoy utilizando la más tradicional, la de transmisión oral, utilizando entonces una presentación en PowerPoint, perdón, con ciertos contenidos que yo quiero que ustedes observen y yo pretendo describirles. ¿Sí? Y finalmente el último concepto es el del ambiente. ¿Sí? Aquí es súper importante tener una conciencia muy clara de dónde hago clases. ¿Sí? Y por lo tanto, cuando yo tenga esa capacidad, también sabré responder a qué quiero enseñar. Ojo con eso, porque es distinto al cómo vamos a enseñar.
cuando yo me planteo, me pongo en el papel de observador como profesorado, ustedes también van a poder van a poder determinar el qué quiero enseñar, ¿sí? Porque si van a enseñar algo que para sus estudiantes no es relevante, no va a ser significativo, por lo tanto, va a ser para usted un proceso estéril. Y para sus estudiantes mucho peor, que es lo que nosotros no queremos. ¿Qué no queremos? Que el encuentro entre el profesor y entre el profesor, la profesora y sus estudiantes sea un espacio estéril. Lo que nosotros queremos es que ese espacio sea lo más fértil posible, y para eso, cuando usted piense la secuencia de enseñanza o secuencia didáctica, tiene que considerar todos estos elementos que yo acabo de presentarle acá, ¿sí? Recuerden entonces que estamos solo en este ejercicio de conocer el concepto de didáctica. Yo al principio les dije que este curso es uno de los cursos más importantes porque los constituye a ustedes como profesionales de la enseñanza. Pero ahora les voy a decir entonces con ideas más concretas por qué creo que es tan importante. El valor de la didáctica está radicado en que mientras más didactas somos nosotros, ¿sí?, mejor o mayor capacidad tenemos de poder desarrollar un acto que se llama secuencia de enseñanza. Podemos, podemos desarrollar de mejor manera este acto de enseñanza, es decir, de forma más consciente y también eficiente. Esa palabra no me gusta mucho, pero trata finalmente de describir que nuestro momento con nuestros estudiantes, o tu momento con tu estudiante, sea lo más provechoso posible, bajo tus metodologías, bajo tu estrategia, bajo tus caminos, ¿sí? Por lo tanto, primero, el valor de la didáctica está en que tu ejercicio profesional le contribuye a tu estudiante, pero le contribuye realmente. Si nosotros generamos una acción didáctica consciente, es decir, sé lo que estoy haciendo, no solo estoy repitiendo lo que el libro me dice que hay que hacer, finalmente se potencia tu acción como profesor, como profesora. Pero lo más entretenido es que tú te vas a dar cuenta que tú no tienes que ser el protagonista, tú tienes que ser aquel que encamina, aquel que guía, aquel que orienta, aquel que promueve. Y ese ejercicio es un ejercicio de enseñanza, pero también es un ejercicio de aprendizaje. Y seguramente este ejercicio en donde tú no protagonizas desde, tal vez desde el enojo, desde la frustración, sino más bien acompañas y diriges, lo más probable es que se transforme en un aprendizaje mucho más significativo para tu estudiante. Otro valor que tiene el estudio sistemático de la didáctica tiene que ver con el desarrollo de espacios participativos y significativos para la gestión de la enseñanza, pero también para la gestión del aprendizaje mismo. Es decir, entre más pensamos cómo queremos hacerlo, más creativos nos ponemos dentro de un contexto, ¿sí? Yo sé que deben estar pensando, pero profe, recuerde que nuestros colegios son así, son así. Sí, estoy súper de acuerdo, pero también estoy de acuerdo en que, a pesar de aquello, debemos de ponernos a pensar en cómo voy a potenciar la participación significativa de mi estudiante. ¿Cómo realmente voy a lograr, independiente de nuestro contexto, ¿sí?, que yo sea aquel que oriente, aquel que potencie y mis estudiantes sean los protagonistas? Es un ejercicio que requiere tiempo, yo lo entiendo, pero es importante que se realice. En resumen, mis queridos y queridas, primero, la didáctica entonces se entiende como el arte de enseñar, ¿sí? Es decir, la didáctica, o sea, la enseñanza, lo que ustedes van a hacer, necesita de la creatividad total de ustedes como profesora y como profesores, ¿sí? Ojalá ustedes no dejen de crear nunca y no se sometan a el libro de clases o el libro del estudiante, que es lo que muchos de nosotros hemos hecho en algún momento. La didáctica con el tiempo se circunscribe a una ciencia porque se transforma en una ciencia, porque cuando yo hablo de didáctica estoy hablando de enseñanza, ¿cierto?
Pero esa enseñanza finalmente nos va a derivar a una parte o a un estadio más práctico. Ese estadio más práctico significa o se conoce como metodologías. Por lo tanto, la didáctica, como ciencia de la enseñanza, tiene una consecuencia. Y esa consecuencia son las metodologías o las estrategias que me permitirán a mí poder gestionar mi proceso, ¿cierto?, de enseñanza o mi relación de enseñanza y aprendizaje con mis estudiantes. Es decir, cuando nosotros hablamos de didáctica, o sea, de la enseñanza, no me estoy refiriendo a lo que malamente algunos creen que es, por ejemplo, un juego didáctico. No sé si les ha pasado que ustedes de repente uno anda por ahí, hay tiendas que dicen juegos didácticos. Chuta, pero eso no es didáctica. Eso es tal vez una herramienta que te permita a ti gestar la enseñanza, pero ese jueguito no es didáctica. La didáctica es el ejercicio de observación teniendo en consideración todos los aspectos que yo les mencioné antes. El profesor, los estudiantes, el contenido, los objetivos, el ambiente, la evaluación también, el currículum. ¿Bien? Por lo tanto, en primera instancia entendemos o se entendía la didáctica como, claro, es el arte de enseñar, ¿sí? Porque había que tener mucha creatividad, pero después lo complejizamos más. Cuando lo complejizamos más, lo transformamos en una ciencia, ¿sí? Porque utilizamos un método, ¿sí? Por ejemplo, al que le guste o quisiera después hacer su tesis en historia, y en didáctica de la historia, de la geografía, bueno, vamos a tener que hacer un ejercicio de investigación que tiene una metodología, que es la metodología que ustedes conocen, pues, que es el método científico. Por lo tanto, para llegar a la creación, mis queridos y queridas, hay que hacer la investigación primero. No se les vaya a olvidar eso nunca. Entonces, la didáctica se abocó a la pregunta de cómo voy a enseñar mejor, ¿sí? Ese es el gran objetivo que tiene la didáctica a grandes rasgos, es decir, cómo voy a enseñar, cómo voy a lograr que mis estudiantes aprendan, ¿sí? ¿Cómo voy a lograr que estos queridos y queridas profesoras aprendan la mayor cantidad de información o lo más relevante para que se transformen en los mejores didactas de la historia y la geografía que puedan después estar haciendo sus clases? En eso estoy pensando, ¿no? ¿Cómo enseñar mejor en estas condiciones locales y en estas condiciones globales, ¿no? Encerrados por una pandemia, a eso me refiero. La didáctica tiene sentidos, es decir, la didáctica puede atender a una meta y puede atender a otra meta. La primera meta es la que se denomina el sentido amplio de la didáctica. Y el sentido amplio de la didáctica es la preocupación de que el estudiante aprenda algo. No me interesa nada más que aquello. Yo soy un profesional de la enseñanza, entonces voy a hacer investigación didáctica o voy a buscar metodologías para poder enseñar mejor el siglo XX chileno. Eso es todo lo que me interesa, ¿sí? Eso es, o a eso me refiero con el primer sentido amplio de la didáctica. Yo soy profesional de la enseñanza y quiero que mis estudiantes aprendan sobre el golpe de Estado de 1973. Listo, eso es todo lo que me interesa. Pero hay otro sentido que es el sentido pedagógico de la didáctica, que tiene que ver con, quiero que aprendan sobre lo que significó, quiero que aprendan las etapas del golpe de Estado de 1973, ¿sí? Disciplina, contenido, pero también quiero que aprendan sobre qué nos deja un proceso de dictadura militar. Quiero que aprendan también, o que valoren también, por ejemplo, los derechos humanos, la capacidad de opinar distinto, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa en el sentido pedagógico de la didáctica? El sentido pedagógico de la didáctica te dice, súper bueno, tienes que aprender disciplina. No, me refiero a la disciplina, es decir, a los contenidos. Ya. Tienen que aprender el contenido. Pero ojalá ese contenido se transforme en una excusa para poder enseñar una habilidad. Por ejemplo, la habilidad de la tolerancia, la habilidad del respeto por los derechos humanos, la habilidad del pensamiento diverso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí?
chiquillos, chiquillas queridas, yo con esto quiero cerrar nuestro primer encuentro. Voy a tratar de llamarlo encuentro porque quiero que sea eso, ¿sí? Una instancia en donde podamos compartir y podamos estar pues en contacto, ¿sí? Tal vez el concepto clase es muy grande para esta situación. Y quiero terminar con una pregunta, pero que está asociado a un recuerdo, a un cuento. Este cuento se llama Recuerdo Infantil. Se los paso a leer. Dice, una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudiaban. Monotonía de lluvia tras los cristales. Es la clase. En un cartel se presenta a Caín, fugitivo, y muerto Abel, junto a una mancha carmín. Me imagino que es la sangre. Con con timbre sonoro y hueco, truena el maestro, un anciano mal vestido, enjuto y seco, que lleva un libro en la mano. Y todo el coro infantil va cantando la lección. 1000 veces 100, 100.000. 1000 veces 1000, 1.000.000. Una tarde parda y fría de invierno. Los colegiales estudian. Monotonía de la lluvia en los cristales. Antonio Machado. Esto me permite a mí preguntarles lo siguiente. ¿Desde dónde nace una buena construcción y acción de enseñanza? Eso es la didáctica. ¿Desde dónde nace una buena construcción y acción de enseñanza? ¿Dónde nace la buena enseñanza? Dato, para que lo apunten por ahí. El buen didacta, el buen profe, la excelente profa, nunca tiene que perder de vista el recuerdo, el rememorar las cosas, el preguntarse cómo fueron mis clases. De eso se trata esta poesía. El que enseña o el que quiere enseñar, el buen profesional de la enseñanza, mis queridas y queridos futuros colegas, nunca debería dejar de recordar, ni menos recordarse. Primer dato. Nunca debes dejar de recordar ni recordarte. Nunca debes dejar de tener empatía contigo y con tu estudiante. Nunca debes de dejar de observar, nunca debes dejar de reflexionar y por lo tanto nunca debes dejar de adecuar tu enseñanza a tus estudiantes, porque somos nosotros los adultos, somos nosotros los profesionales y tus estudiantes solo esperan lo mejor de un profesional de la enseñanza. Chiquillas, chiquillos queridos, yo espero que esta clase haya sido motivadora. A mí me motiva esto de la didáctica, me gusta, espero haya tenido sentido para ustedes, espero no haya sido muy rápido. Lo bueno es que esto está grabándose, así que podrán repetir entonces las locuras que les comento las veces que quieran. Se las voy a enviar a su correo, lo subiré a la plataforma. Miren, me quedan 8 minutitos, pero a mí me encantaría que ustedes me contaran un poco qué es lo que les pareció, cuáles son sus impresiones, antes de que nos vayamos. Para mí es súper importante eso. Así que ahora en esto que nos va quedando, 8 minutitos, quiero escucharla. Propuestas, que tengo que mejorar, que no sé, cuéntenme, retroalimentenme. Pueden abrir los micrófonos y hablarme, sería ideal. Profe, Sí, me parece súper bien lo que ha mencionado y realmente me motiva. Me motiva al respecto. qué bueno, hija. Me parece. Respecto a la didáctica, Sí, pues, sí, qué bueno. lo que sí... ¿Me escucha, cierto? Sí, Lo que pues pasa es que a veces se me entrecorta el internet. no te estoy escuchando, súper atento.
Claro, eso que me motiva en realidad sus palabras y espero seguir teniendo esta instancia para poder escucharlo y también compartirlo lo que sentimos en el fondo, que igual es súper importante. Sí, po. Mira, hoy día, Quería consultarle si es que estas instancias se van a dar todos los días de correspondiendo a nuestras clases y horas. Esa es una de mis preguntas. sí, sí, mira, yo lo, Para yo, considerarlo dentro de las horas que tengo que apartar sí, para considéralo. esto. Sí, considéralo Ya. porque voy a tratar de que siempre gestionemos estos espacios para poder conectarnos y vernos y escucharnos, porque igual eso es importante para mí, po. Entonces, sí, considéralo. Los días viernes en el bloque que nos corresponde de 11:40 creo que, a 1, Sí, siempre. profe. Sí, Ya. Ya, muchas gracias. bien, pues. ¿Alguien tiene alguna otra observación, algo que Yo, comentar? profe, Ya, ¿me ya. escucha, profe? Dima que te escucho. No, no sé si me escucha. Me fui. Sí, Maqui Álvarez, te escucho, te escucho. Ya. No, sobre la didáctica, yo igual creo que es necesaria, pero yo creo que no se aplica en su totalidad. Creo que Sí, falta eso, ver el contexto, el ambiente. por Y supuesto, por aparte que hay supuesto. falta de empatía tanto de los profesores como de los alumnos, igual pues, de repente. Yo creo que lo más importante es reencantar a los niños. Ah, Exacto. Y antes de reencantar a tus estudiantes, quería, y para todos y todas, tenés que reencantarte tú mismo. Por eso la sí. didáctica es tan importante, porque te va a permitir a ti darle un sentido a lo que tú haces. ¿Sí? Porque eso es lo que hacemos nosotros, enseñamos. Eso hacemos, enseñamos. De la manera más profesional posible, por supuesto. Es ¿Alguna que otra una de las observación? preguntas que usted mandó, disculpe, era, ¿qué hace un profesor? Y yo creo que, ¿qué hace un profesor? Es como muy limitante. ¿Qué debería hacer un profesor? Ujú. Sí, está bien, pues. Sí, o sea, tú sabes que siempre se pueden corregir mis preguntas, no hay drama con eso. No hay ningún problema con eso. ¿Alguna? Profe, Dígame, sí. yo creo que se notó que le gustaba la didáctica porque al final como que se emocionó, no sé si fue así, pero por lo menos usted hizo que eso pasara, así como que hizo que nos motiváramos más, no sé, pero de verdad fue buena la clase, a mí me Bu- gustó. qué bueno, qué bueno que le gusta. Sí, pues sabes que uno sin emoción no puede hacer clases, pues hija. Tendría que Comparte la estar opinión que dedicado a tiene otra cosa. Antonia respecto a la clase, profe, agradecer en realidad su motivación, porque se nota al hablar, al explicar, tan pausado además los contenidos, entonces eso de verdad yo creo que, sobre todo en el contexto que estamos viviendo, es súper importante, Mm, porque creo que varios estamos así o comenzamos un poco desmotivados con este tema, Sí, es debido a verdad. todas las contingencias que hemos tenido que vivir desde el año pasado en realidad como estudiantes. sí. Entonces, de verdad que se agradece tener y sentir esa cercanía que usted en realidad siempre ha mostrado. Así que gracias, profe. A mí personalmente me encantó la clase. Bueno, gracias, gracias. Eh, yo no quiero Profe, quedar. Sí, cuéntame. bueno, yo también quería como sumarme a las palabras de mis compañeras, porque en verdad, bueno, cada una en el lugar donde está, Ujú, sí. en mi caso me motiva N en estar encerrada aquí, pero ha sido como un golpe de energía escuchar lo que dijo. Eso, gracias, profe. No, es lo mismo, no, está bien. Gracias a ustedes por conectarse. Eh, lo importante es que crezcamos todos, sí, eso es súper relevante. Yo digo, no, no son las condiciones normales, pero voy a procurar de que al final de esto queden lo mejor preparadas y preparados posibles como didactas, que en realidad es lo más relevante. Sí, yo sé que ustedes saben. Y además, en último caso, si se nos olvidó algo de los contenidos, vamos, lo buscamos en internet y punto. Sí, y para eso están los libros también. Pero lo importante es gestar el aprendizaje en torno a cómo voy a lograr yo enseñar todo lo que yo sé, ¿sí? Entonces, yo les agradezco los comentarios. Ahora sí, lo que les pediría, esto es para probar, ¿ah? Solo para probar. Si es que durante el día o el fin de semana, cuando tengan un rato, puedan ingresar al campus, a esto, virtual, y me respondan ahí la pregunta, ¿cierto? Que la Maki ya algo mencionó, ¿cierto? Ingresen, planteen su respuesta para ver cómo funciona, es para probar, ¿ya? No se estresen ni nada. Como les comenté, la idea es que llevemos una suerte más de evaluación formativa que calificaciones. Así que háganme ese favor
Y lo otro importante, necesito que para la próxima semana lean el texto que se llama Los 7 pilares de la educación. Les va a gustar mucho. Pero necesito que lo lean para saber si les gustó o no. Así que eso, queridas y queridos. Profe, ¿le puedo decir algo? Maki, cuéntame, me quedan 2 minutitos, ¿no? Ya, 2 minutos, cortito. Yo creo que usted es didáctica así, pero potente, porque está viendo el contexto y es una clase. Oh, te me fuiste más que no te escuché nada. Tengo malo el audífono. Ahora te escucho bien. Ya. ¿Qué didáctica usted hizo una didáctica de esta clase? Pues, el contexto es diferente y el ambiente también. Sí, pues, Y tienes veo que razón. ninguno parece que se salió. Bueno, eso es personal, pues usted sabe que yo no las voy a obligar a quedarse o no. Cariños a todos, abrazos a todas, y les pido ese favor, descarguen el texto, Los 7 pilares de la educación, y léanlo y métanse ahí a contestar las preguntas que les propuse. Profe, ¿en el foro respondemos las 2 preguntas? Sí, en el foro, ¿Sí? Sí, quiero ¿Y ver el cómo... texto lo vas a juntar al campo o lo buscamos nosotros, no importa, en cualquier... No, hija querida, no, el texto está en la carpeta que dice clase 1. Ya, Ya, profe. perfecto. Cuídense, cariño. Gracias, chao. Chao, profe, que Chao, tenga buen estén día. bien. Chao, profe. Chao, chao. Chao. Buena semana. Lo queremos. Lo queremos, profe, un sol. Eso es verdad. Alguien no se aguantó. Adiós. Fui yo, Yesenia, lo admiro, lo quiero.